Estas halogenasas lo que hacen, eliminan un yodo, ¿sí? Y producen más T3. Entonces, ¿y quién regula la secreción de la hormona? La regula el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿sí? El eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿Qué hormona tenemos en el hipotálamo? La TRH o tiroliberina, ¿no? En el hipófisis tenemos la TSH o tirotropina, ¿sí? Y la tiroides nos libera las T3 y las T4. Se regula por un feedback negativo. Cuando tenemos mucha hormona tiroidea, ¿qué pasa entonces? Le comunicamos al hipotálamo, el hipotálamo sabe eso y entonces comienza a disminuir su secreción. Viene por la circulación portal de la hipófisis y disminuye también su secreción para disminuir la acción de la captación de ioduros. ¿Sobre qué había actuado sobre qué hormona, sobre qué lugar actuaba la TSH, dijimos? Sobre el NIS, ¿no es cierto? Sobre el transportador de ioduros, ¿sí? Entonces, evita la captación de ioduros y si hay menos yoduro, va a haber menos formación de hormona tiroidea. Pero recuerden, la hormona tiroidea tiene su almacenamiento en proteínas plasmáticas. Entonces, este efecto va a ser lento, ¿no? No se va a presentar al momento. Por ejemplo, lo vamos más adelante, pero mejor lo tratamos acá. Por ejemplo, lo que les contaba. Nuestros pacientes no comían yodo, ¿sí? Nuestros peruanos hace 50 años nada más no comían yodo. Entonces, ¿qué pasaba si no comían yodo? No tenían el yodo necesario. Entonces, estas hormonas, ¿cómo estaban? ¿Bajas? ¿Altas? Bajas, ¿no es cierto? No tenían yodo. Si no tenían yodo, entonces, ¿quién estimulaba la formación de estas? Decía yo, no, tenemos que formar más hormona tiroidea con poquito yodo. Entonces le decían al TRH y el TRH secretaba más TRH, ¿no es cierto? Más, ¿sí? Tiroliberina. Y llegaba al TSH y le decía al TSH, capta más, ¿no? Capta más. ¿Y cuál era su forma de captar más? Hacía más células, crecía más. Y entonces comenzaban a haber tiroides grandotas, que se llamaba bocio, ¿no? Tiroides grandotas, ¿no? Tiroides grandotas. ¿Por qué? Porque no teníamos. Entonces muchos peruanos teníamos este problema. Cuando crecía la tiroides, ¿delante de quién estaba? De la tráquea, de la laringe, ¿no? Entonces comenzaba a comprimirla, ¿no? ¿Sí? Y cuando teníamos bocios gigantes, a veces los pacientes morían de paro respiratorio en las noches, ¿sí? Aparte de hacer su hipotiroidismo. Eso era la retroalimentación, ¿sí? Entonces, la TSH, ¿cómo funciona la TSH en las células para que funcione la captación del NIS? Produce adenilciclasa, ¿no? Y la adenilciclasa la usa como segunda mensajero, usa su AMP cíclico, ¿no? Su AMP cíclico ya produce la energía en la célula. Entonces, cuando no tenemos la TSH, aumenta la cantidad de receptores, aumenta la cantidad de células, ¿sí? Y aumenta el tamaño de la glándula, ¿no? Cuando la TSH comienza a hacer un trabajo mayor. También la TSH aumenta el metabolismo del NIS, ¿no? Comienza a captar más yoduro, ¿sí? Y aumenta el flujo sanguíneo. Y cuando la TSH sigue funcionando, aumenta la iodación de la tirosina, aumenta la formación de hormona tiroidea porque yoda la tirosina, ¿no? La tirosina, ¿cómo se forma? Por yodación. Perdón, la hormona tiroidea se forma por yodación de la tirosina. ¿La tirosina qué es? Es un aminoácido que es fragmento de la tiroglobulina, ¿sí? La tiroglobulina. Bueno, finalmente, ¿cómo se elimina se elimina esta hormona tiroidea? Se deyoda, ¿no? Por una enzima, la NADPH, se sulfata
sobre todo en la parte fetal, y se descarboxila y desamina. ¿Y por dónde le eliminamos la hormona tiroidea? Le eliminamos por la orina y le eliminamos por la bilis también, y por las heces. Entonces, ya el mecanismo de acción de la hormona tiroidea. Ahora ya hemos visto la parte de la formación de la hormona tiroidea, hemos visto su transporte hacia las células y dónde trabaja la hormona tiroidea. Para que trabaje la hormona tiroidea, se ha identificado muy bien los receptores en la célula y en el núcleo, porque lo que hace la hormona tiroidea es ayudar a la expresión genómica, ¿ya? La expresión genómica de la hormona, ¿sí? Entonces, aumenta o inhibe la expresión de algunos genes, ¿sí? Mejora el metabolismo interno, aumenta el metabolismo interno, produce lipogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que produce el uso de la grasa. Por eso hay algunos chamanes que están recetando hormona tiroidea para bajar de peso. Pero el uso de hormona tiroidea para bajar de peso es cierto, produce lipólisis, ¿no es cierto? Y produce lipogénesis en algunos casos. Vamos a ver ahorita cómo, pero es muy peligroso, ¿ya? Produce gluconeogénesis, el aumento y el uso de la glucosa. Produce proliferación celular por la actividad genómica y también mejora la apoptosis celular, generando la memoria para la muerte de las células que no se necesitan. Entonces, viendo esto, lo que hace la hormona tiroidea es aumentar el metabolismo, ¿no? Mejora la captación de carbohidratos, produce más glucosa, porque la célula comienza a trabajar a más velocidad y produce más catabolismo, necesita energía. ¿Y quién le da la energía? Los carbohidratos, ¿no es cierto? Ahora depende de qué carbohidratos usen, ¿no? Ya saben que hay carbohidratos que sí son útiles porque tienen un metabolismo un poco más lento, más fácil de manejar, ¿no? Como el maíz, por ejemplo, ¿no? El maíz es de los mejores carbohidratos que tenemos porque nos da energía, se usa más regularmente y se elimina también más fácilmente. Diferente, por ejemplo, a un puré de papa, al arroz, ¿no es cierto? Que su tipo de carbohidrato es más difícil de eliminar y generalmente acaba siendo grasa, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué otro carbohidrato? ¿Qué deberían cambiar la papa? ¿Por qué deberían cambiar? Por el camote, ¿no? El camote, su tipo de carbohidrato que tiene el camote es diferente, o sea, su metabolismo es más rápido, usa la energía y se metaboliza más rápido, no genera mucha formación de grasa. Les digo eso porque esas son dietas para sus pacientes diabéticos, ¿no es cierto? Son para los pacientes diabéticos, tienen que cambiar la dieta. Bien, entonces, en la expresión genómica, la hormona tiroidea, sobre todo la T3, ingresa hasta el ADN, ingresa hasta el ADN y se une a una cadena activadora de ADN, activando el ARN mensajero, ¿no? Para que comience a producir una serie de proteínas, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo la T3 se activa, se une a segmentos del ADN específicos para la activación genómica, ¿sí? ¿Y cómo se llama Y estos receptores están localizados tanto en cerebro, corazón, hígado, ¿cierto? Y en algunos otros órganos. Este receptor es el receptor retinoico, ¿ya? Que está pegado al ADN, que hace en conjunto con la hormona tiroidea, y con eso llaman a los ARN mensajeros para que comience la transcripción, ¿ya? Para que comience la transcripción. Entonces, lógicamente, la hormona tiroidea va a actuar durante nuestra formación, ¿no es cierto? Y en los primeros es básica en los primeros meses de vida, ¿sí? Los primeros meses de vida. El niño generalmente se va formando con la hormona tiroidea de la mamá, ¿sí?
¿sí? Se forma con la hormona tiroidea en la mamá, que pasa por la placenta, que genera también la placenta. Pero cuando nace el niño ya está libre. Y hay niños que nacen con agenesia total, ausencia total de hormona de glándula tiroides. Y entonces, como tenemos el depósito en las proteínas plasmáticas, entonces no nos damos cuenta. Y pasado un mes, 2 meses el niño, comenzamos a ver al niño que comienza a crecer diferente, comienza a quedarse más chiquito, ¿sí? Comienza a tener defectos de formación, ¿no? Sus huesitos comienzan a solidificarse y comienza a crecer el músculo y comienza a tener cierto retardo en las habilidades psicomotrices que debería ganar un niño, ¿no? Y entonces tenemos a los enanos cretinos en ese momento, entonces con retardo mental. Es muy importante eso. Ahora, con la tecnología ahora pues es mucho más fácil, ¿no? Con una ecografía tú te das cuenta que no tiene tiroides, o con dosaje tiroideo. Entonces, es importantísima la tiroides. Entonces, ¿qué es lo que hace la hormona tiroidea? Es como el relay de los carros, ¿no es cierto? Enciende el catabolismo, enciende el motor del carro, ¿no? Nos ayuda a encender el motor del carro y hacerlo trabajar más rápido. Es lo que hace con nosotros, ¿sí? En la parte genómica, en los receptores genómicos, lo que hace la hormona tiroidea es generar el aumento, transducción de proteínas para que aumente, sobre todo enzimas, que aumenten la actividad proteica, aumenten la actividad de carbohidratos, aumenten la actividad de lípidos en el organismo, para darle más energía a la persona, ¿no? Al paciente. Tenemos nuestro receptor y ahí comenzamos. Entonces, ese es básicamente lo que pasa en la parte genómica del catabolismo, ¿no? Como les digo, produce lipólisis, ¿no? Disminuye el colesterol, disminuye los triglicéridos, no actúa con los ácidos grasos, más bien los ácidos grasos eran con hormonas de crecimiento, ¿no? Pero triglicéridos y colesterol sí, es básicamente lo que hace la hormona tiroidea, ¿ya? Los disminuye. Entonces, ¿por qué? Porque los usa a más velocidad, los va usando a más velocidad. El colesterol se lo lleva al hígado, disminuye las LDL, ¿no? Las lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Entonces, que es, digamos, el colesterol malo que ustedes quieren, por así decirlo, dicen los pacientes, ¿no? Entonces, al disminuirlo todo, tenemos un mejor metabolismo